Bendiciones del Señor. Hoy día vamos a compartir acerca de la persona de Dios. A partir de la evidencia que tenemos nuestro alcance, vamos a mirar si bíblicamente nos resulta válido y posible conocer características de la naturaleza de Dios, de la esencia de Dios. Y vamos a comenzar con los versículos en Romanos 1, 20 y 21 que dicen: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí la Biblia hace una declaración muy especial, una declaración donde está indicando que las cosas creadas están dando testimonio de la divinidad, de características de Dios que son invisibles, pero que la creación de una forma lo hace visible ante nuestros ojos. Esos versículos son bastante interesantes porque pueden llevarnos a enfocar nuestra vista para llegar a discernir espiritualmente a la persona de Dios. En Génesis 1:26 leemos, en el tiempo justo antes de que se creara al ser humano, dice Dios: entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En primer lugar, nos muestra claramente que el ser humano, en la voluntad de Dios, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y Génesis 1:27 lo confirma un poco más y dice: y creó Elohim al hombre a su imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Ahí nos está mostrando que existe una similitud entre lo que somos los seres humanos y lo que es Dios. Ahora vamos a desarrollar con cuidado este tema para hacer la analogía y la inferencia que se esté ajustando a lo que dice la Escritura en cuanto a cómo es Dios, cómo es su ser, cómo es su naturaleza. Primera Corintios 2:9 nos informa de otro elemento que es estratégico para poder avanzar en un discernimiento de la persona de Dios. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Fíjese que aquí la Escritura está señalando que el acercarse y el entender las maravillas de Dios no pasa simplemente por un esfuerzo intelectual, ni por una capacidad humana, sino que depende de un acto de revelación de parte de Dios sobre nosotros. Y es algo que Él ha preparado, dice la Escritura, para los que lo aman. Es decir, si una persona no ama a Dios, sino busca su revelación, va a tratar de hacer esta inferencia de las características de Dios y no le va a resultar, porque son cosas que Dios tiene preparadas precisamente para los que lo aman. Y Él las muestra por amor a los pequeños que con humildad quieren discernir y quieren entender sus maravillas. Entonces sí, Dios se muestra en toda la creación. En el ser humano tenemos una imagen y semejanza de Dios que nos pueden ayudar mucho a tratar de discernir cómo es Él. Pero ante todo, esto es imposible si no se produce en un acercamiento con amor, con reverencia, con respeto y con búsqueda de esa revelación que viene de parte de Él. Primero la Escritura habla del Verbo. En una parte, en el Nuevo Testamento se habla del Verbo que fue encarnado, que fue hecho hombre.
y en otras partes se habla de la sabiduría de Dios. ¿Es el verbo la sabiduría de Dios? ¿Tenemos base bíblica en cual podamos apoyarnos y que podamos sostener con toda propiedad, conforme a la Escritura, que el verbo es la sabiduría de Dios? Veamos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, en un principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. En un principio éste estaba ante Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Juan 1.14 leemos, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, o sea, habitó en un cuerpo humano, que era el tabernáculo, y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ahí nos está diciendo que el logos, el verbo, como dicen otras traducciones, habitó entre nosotros en un tabernáculo humano, en un cuerpo humano, lleno de gracia y de verdad. En 1 Corintios 1.24 se nos ayuda a enfocar nuestra vista, nuestra atención en si es ese verbo, ese logos, la sabiduría de Dios. Dice, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, el Mesías es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, 1 Corintios 1.24 claramente está señalando que el verbo, el logos, que habita en el cuerpo de Jesús, primero como niño, y que después se desarrolla y crece y llega a ser un adulto, y que al acercarse a Juan el Bautista recibe testimonio de que desciende sobre el Espíritu Santo, es el Cristo, este ungido de Dios. Y este Mesías tiene, conforme a 1 Corintios 1.24, el sinónimo Mesías es poder de Dios y también es sabiduría de Dios. Entonces el verbo propiamente, conforme a 1 Corintios 1.24, sí es la sabiduría de Dios. En Juan capítulo 17, versículo 5 dice el Señor Jesús, y ahora Padre, glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria que tenía junto a ti antes de existir el mundo. Ahí Jesús le está señalando a Dios antes de entregarse en el sacrificio en la cruz. Le está pidiendo a Dios Padre que lo glorifique junto a Él con la gloria que tenía antes de existir el mundo. Le está pidiendo que lo eleve a una posición alta y elevada que a Él le pertenece y de la cual Él se despojó cuando se hizo hombre. En Proverbios 8:22, hablando de la sabiduría, dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente estaba establecida ya en el principio, antes de los orígenes de la tierra, antes de los abismos, yo estaba engendrada. Antes que fueran las fuentes de muchas aguas, antes que los montes fueran fundados, antes que los collados, yo estaba engendrada. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Aquí está hablando de la sabiduría. Ya habíamos hecho un enlace en 1 Corintios 1.24 con la sabiduría y el verbo, el logos. Hay una palabra que aparece acá en el hebreo que a muchas personas cristianas les causa dificultad para llegar a asimilarlo con Jesús, con el verbo encarnado, con la sabiduría. Y es esta idea de que haya sido engendrada, como dice Proverbios 8.24 y Proverbios 8.25. Pero la palabra engendrada que aquí sale es diferente al sentido que nosotros tenemos y al lenguaje que nosotros ocupamos para hablar de engendrar como tener un hijo, así como lo tiene un hombre con una mujer. La palabra engendrada en este caso viene del hebreo kuhul y significa torcer o hacer girar de manera circular o espiral. Es una señal
de un movimiento espiral. Y eso es diferente al concepto de engendrar hijos, como es el caso del ser humano. Hay un concepto distinto. Cuando la sabiduría aquí indica que fue engendrada, se refiere a un concepto diferente al que nosotros entendemos de engendrar en hijos dentro de un matrimonio. Torcer o hacer girar de manera circular o espiral. Es un significado muy preciso que viene del hebreo y que vamos a hacer muy bien en tenerlo en cuenta, tal como vamos a ver en el desarrollo de este tema. Realmente fue engendrado Kuhul, el verbo Dios Hijo. En Proverbios 8:25 decíamos, dice, antes que los montes fueran fundados, antes de los collados, yo estaba engendrada. Y esa palabra engendrada en este caso es bastante especial y específica. En Colosenses 1:13 leemos, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trajo al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Y hablando de este Hijo, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero aquí habla del Hijo de su amor, primogénito de toda creación. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todo subsiste en Él. Entonces claramente aquí Colosenses está destacando la posición alta y elevada del Hijo y que representa el primogénito de toda creación, la imagen del Dios invisible. Entonces, siendo la imagen del Dios invisible, al mismo tiempo dice que es el primogénito de toda creación. Y Proverbios 8:25 decía que la sabiduría fue engendrada, pero con un concepto diferente al que nosotros podemos entender regularmente, que tiene un alcance bien específico, es torcer o hacer girar de manera circular o espiral. Primero, hay que hacer una distinción conceptual en el tiempo entre Dios Hijo, el Verbo, el Logos, y el Hijo de Dios, que es el Verbo que comenzó a habitar en el tabernáculo humano, despojado de su gloria, y que ahora ya recuperó su antigua gloria como respuesta a la oración de Jesús en Juan 17:5. Bien, decíamos que este engendrar de Proverbios 8:25 es diferente de el engendrar que se usa en el hebreo para referirse a tener hijos entre un hombre y una mujer. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Génesis 5:3, donde dice, había vivido Adán 130 años cuando engendró a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Ese engendró que se usa acá para referirse a un hijo de Adán es del hebreo yalad y significa tener hijos. Eso es distinto a la palabra hebrea kuhul, que es la que se usa en Proverbios 8:25 para indicar que la sabiduría fue engendrada. En Proverbios 8:25 estamos hablando de un soplo del espíritu. Un soplo del espíritu. Dice que es girar de manera circular o espiral. Y en Ezequiel 34:9, cuando el Señor hace referencia al valle de los huesos suecos, a los valles de los huesos secos, y que quiere que tomen vida, dice, sopla de los cuatro vientos. Y el espíritu sopló de los cuatro vientos. Y usted se ve que al soplar de los cuatro vientos el espíritu, se va a generar un movimiento espiral. Así como el kuhul, que es la base de la formación de la sabiduría o de Dios Hijo o del Verbo. Es un mover de Dios, ese kuhul, pero lo interesante es que ocurre antes de la creación. Antes de la creación. Y en ese es como una estructuración que Dios hace en su ser para distinguir a Dios Padre de Dios Hijo. Una organización interna.
eso marca el principio. El principio a que se refiere Juan 1.1, cuando dice, en el principio existía el verbo. Claro, hubo un principio, hubo un mover de Dios, hubo un actuar de Dios en su naturaleza, antes de crear. No como algo fuera del creador, sino una estructuración dentro del creador. El Kuhul es una organización, un movimiento del espíritu en la propia naturaleza de Dios. Vamos a ver qué testimonios hay de ese Kuhul de Dios en la creación. Romanos 1.20 nos decía que las cosas creadas sirven para testificar de las cosas invisibles de Él, de su eterno poder y deidad. Bueno, en la creación existe un número muy famoso que es el número Phi, 1,6180, etcétera, y una serie de números que tiene una correspondencia muy precisa con la sucesión de Fibonacci, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y así en incremento. Ese es un tipo de espiral muy especial y que se está viendo que existe en una variedad de ejemplos de cosas creadas y podría ser perfectamente la firma, el sello de Dios en las cosas creadas, tal como vemos en Romanos 1.20, que nos dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas. Así, por ejemplo, aquí tenemos un diagrama que nos muestra la ecuación de Fibonacci que forma una espiral. Y al lado podemos ver el espiral que se puede apreciar a nivel estelar. Y también lo podemos apreciar, esa misma espiral, en los moluscos, los caracoles que nosotros les llamamos en Chile. También lo podemos apreciar en algunos tipos de flores, de plantas, en los girasol. Y también un estudio que hizo Adolf Seyssing en relación con las proporciones del cuerpo humano, se aprecia en una cantidad extraordinaria de partes y de su relación en nuestro cuerpo. Ahí tienen en la pantalla un gráfico de un ser humano y las proporciones de phi respecto a 1, cómo se va dando en una gran cantidad de proporciones en el cuerpo. Entonces, este espiral, el número phi, se da en la creación de manera abundante. Y de acuerdo a Romanos 1.20, estaría testificando de un mover propio de el creador. Y ese mover propio, ese cujul, ese torcero a hacer girar de manera circular o espiral, sería precisamente el mover del espíritu que antes de la creación habría estructurado dentro de la naturaleza de Dios a el Hijo de Dios, distinguido de Dios Padre. Veamos. Cuando el Hijo es primogénito de toda creación. ¿Estamos hablando de el nacimiento de Jesús o estamos hablando de Dios Hijo antes de que fuera engendrado Jesús? Mire, una opción en Colosenses 1.15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. Ahí tenemos una opción, que estemos hablando de esa instancia, antes de que se crearan todas las cosas, y que Él ya fuera esa imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Otra posibilidad es tratar de enfocar en Hebreos 2.9, donde dice, pero vemos en aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara de la muerte por todos. Es decir, tratar de ubicarlo en el tiempo en que ya era Jesús, Jesús como hombre. Y Hebreos 1.3 dice
quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Ahí tenemos tres instancias bien diferentes. Una antes de que el verbo se hiciera hombre, otra cuando estaba habitando como hombre en este mundo, y otra cuando después recuperó la gloria que tenía antes al lado de Dios Padre. Son tres instancias distintas. La diferencia entre la instancia que anduvo como hombre en este mundo, en Hebreos 2.9, destaca que estaba hecho un poco menos que los ángeles, un poco menor que los ángeles. Y después vemos en Hebreos 1.3 que quedó hecho, en Hebreos 1.4, perdón, hecho tanto superior a los ángeles. Entonces tenemos tres instancias bien diferenciadas. ¿Cuándo el Hijo es primogénito de toda creación entonces? ¿En qué instancia? ¿En qué momento? Claramente es primogénito de toda creación mucho antes de que naciera Jesús, antes de que fueran creadas todas las cosas, dice Colosenses 1:16. En Él fueron creadas todas las cosas. Está hablando del primogénito, el que fue engendrado en el movimiento del cujul de Dios, en ese mover del espíritu, en ese espiral del cual da testimonio la creación. En Filipenses 2:5 leemos: considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús, el Mesías, el cual existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, el Hijo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y habitó como Jesús, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, al hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces ahí tenemos el proceso en que ese Hijo se hace hombre, se despoja de su gloria y habita en este mundo como Jesús. Y en Juan 17:5 vemos la oración de Jesús en que pide delante de Dios Padre recuperar la gloria que había tenido desde antes como Hijo, como Dios Hijo. Dice: y ahora Padre, glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria que tenía junto a ti antes de existir el mundo. Entonces, en estos tres escenarios, el cuando es hijo, el primogénito de toda creación, es precisamente antes de la creación, antes de la creación. Entonces nuestro Dios, Hijo, existe antes de toda creación, pero eso no quiere decir que tenga más antigüedad que el Padre, porque es una estructuración que ocurre en la naturaleza de Dios antes de que cree. Pero antes de esa estructuración ya existía como Dios Padre. Veamos, sigamos viendo con cuidado. ¿Cuál es la imagen y semejanza humana con Dios? La Biblia dice que podemos inferir, si lo amamos, Él revela sus maravillas ante nuestros ojos. Veamos qué dice la Escritura. En Génesis 2:20. Y el hombre puso nombres a todos los animales y a las aves de los cielos y a toda bestia del campo, mas para el hombre no se halló ayuda semejante a él. Entonces Jehová Elohim hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento y se durmió. Eso es como pasar por un estado de anestesia total. Luego toma una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Elohim había tomado del hombre, hizo una mujer y la llevó al hombre. Eso podría tomarse en un lenguaje más actual nuestro como un proceso de clonación, de formación a partir del mismo ser. En Génesis 2:23, y el hombre exclamó: en verdad esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso será llamada varona, porque de varón fue tomada. La mujer fue formada a partir del hombre, existiendo imagen y semejanza entre el hombre y la mujer. La mujer es consustancial al hombre. No es una criatura del hombre, sino que comparte su sustancia. La mujer existe antes de que el hombre engendre criaturas. Surge en un movimiento de la estructura humana, un kujul, un giro en su ser
que no le lleva a perder su propia esencia. Ahora hagamos la comparación con Dios de acuerdo a Romanos 1:20. En forma análoga y siguiendo el principio de Romanos 1:20, la sabiduría, verbo o Dios Hijo, fue formado a partir de Dios Padre, existiendo imagen y semejanza entre ambos. Es consustancial a Dios Padre. No es una criatura de Dios Padre, sino previo a que haga la creación. Surge en un movimiento de la estructura de Dios, un giro, un cujul en su ser, sin perder su propia esencia. Entonces estamos haciendo un paralelo entre cómo es el hombre y la mujer y cómo es Dios Padre y Dios Hijo. O también se puede decir Dios Padre y la sabiduría. Estamos haciendo el paralelo y entendiendo entonces a qué se refería Jehová Elohim cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hablando Dios Padre con Dios Hijo, es decir, hablando Dios Padre y la sabiduría. La imagen y semejanza fue que los creó hombre y mujer. Y precisamente en este parecido que hay entre el hombre y la mujer, en esta imagen y semejanza entre el hombre y la mujer, podemos discernir y entender la imagen y semejanza entre la sabiduría engendrada, entre comillas, con Kuhul, con ese giro en Dios mismo, que en el caso de la mujer ocurre con ese giro, con ese movimiento de la costilla de Adán. Entonces tenemos un paralelo bastante interesante que nos ayuda a visualizar a este Dios Padre y Dios Hijo. Sigamos. ¿Cómo entonces se sostiene lo de Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque nosotros los cristianos hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No solamente de Dios Padre y Dios Hijo, como estamos sosteniendo hasta este minuto, como el parecido que hay, la imagen y semejanza con el hombre y la mujer. Veamos, Daniel 7:9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, Dios Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y cuyos cabellos eran como lana purísima. Su trono era de llamas de fuego y éste tenía ruedas de fuego abrasador. Proseguí mirando en las visiones nocturnas, Daniel 7:13, y aquí con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre. El Hijo de Dios glorificado, que equivale a Dios Hijo. Y llegó hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse ante él. Ahí en esta figura, en esta representación que recibe, la visión que ve Daniel en capítulo 7, versículos 9 y 13, vemos claramente a Dios Hijo y a Dios Padre. Pero todavía no estamos viendo al Espíritu Santo. Sigamos en el análisis. Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y le pido que tome con cuidado ese versículo y que revise el hebreo, porque la palabra alma referido a Dios es, en este caso, nefesh, que significa que respira. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Estamos diciendo que Dios es espíritu, por supuesto, pero que Dios tiene alma. Y no lo estamos diciendo nosotros, lo dice la Biblia en Proverbios 6:16. La pregunta entonces es, si el alma significa nefesh, significa que respira, ¿qué respira el alma de Dios Padre y el alma de Dios Hijo si ambos son espíritu? Antes de lo físico. Obviamente no están respirando aire, el aire físico. Éxodo 31:3 dice, lo he llenado del espíritu, ruach, que significa viento, del espíritu de Dios, en cuanto a sabiduría e inteligencia y ciencia para toda clase de obra artística. El espíritu en el hebreo es ruach, significa viento. Es decir, antes de que existiera la creación del aire que nosotros respiramos físicamente, existía y existió desde la eternidad el espíritu. Y como Dios Padre tiene alma y Dios Hijo tiene alma,
Ellos necesitan respirar. Y lo único que pueden respirar antes de la creación es el Espíritu Santo, el viento, ese viento, el ruaj. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Elohim modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida. Y el hombre llegó a ser alma viviente. Y Dios dice que creó al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre llegó a ser alma viviente. Y Proverbios 6:16 dice que Dios tiene alma. Entonces nos va ayudando a entender y a coordinar los conceptos. Nefesh, en la concordancia de James Strong, se dice que se refiere a criatura que respira. Pero en realidad si leemos Proverbios 6:16, donde dice que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, claramente no lo está aplicando a las criaturas, lo está aplicando también al Creador. Por lo tanto, Nefesh, en estricto rigor, no solamente es criatura que respira, sino que es el ser que respira. Y en ese concepto incluye también a Dios. El concepto de Dios es bastante enorme. Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es en el Espíritu en el cual nosotros vivimos, nos movemos y existimos. Salmo 104:29 dice, cuando ocultas tu rostro, hablando de Dios ocultando el rostro frente a nosotros o frente a la humanidad, se turban. Si retiras el soplo, dejan de ser y vuelven a su polvo, vuelven a ser polvo en la tierra. Salmo 104:30, si envías tu hálito, son creados y renuevas la faz de la tierra. O sea, Dios tiene aliento, Dios sopla, así como sopló, insufló en las narices de Adán cuando le dio vida. Dios tiene poder para dar vida a través de su espíritu. Y el espíritu lo respira el Señor. Respira el espíritu porque Él tiene alma, Dios Padre tiene alma y Dios Hijo también tiene alma. Y es una estructuración, un mover del espíritu que permite distinguir a Dios Padre y a Dios Hijo y al Espíritu Santo antes de la creación. Así vamos viendo cómo, entonces, la Escritura hace un paralelo bastante extenso respecto a la naturaleza de Dios y respecto a la ilustración que nosotros tenemos en el hombre y la mujer y la forma en que la Escritura indica en que fueron creados. Específicamente la mujer obtenida a partir del hombre. Por lo tanto, la mujer es más joven que el hombre. Así también, Dios Hijo es más joven que Dios Padre. Jesús dijo hace muchos años, el Padre es mayor que yo. Conforme a Romanos 1:20 y conforme a 1 de Juan 5:8, nosotros vemos en la Escritura que así como el agua y la sangre, así también existe Elohim. La Reina Valera habla de que el espíritu, el agua y la sangre concuerdan. Y si nosotros miramos perfectamente, siguiendo el principio de Romanos 1:20, podemos hacer la inferencia hacia Dios, porque por ejemplo el agua coexiste en 3 estados y puede estar con los 3 estados en forma simultánea. Puede estar en forma líquida, gaseosa y en forma de hielo sólida. Y sin dejar de ser agua, se distinguen 3, siendo uno. En el caso de la sangre, coexiste en un gen con 3 alelos, O, A y B. Y esos siempre son sangre, pero tiene 3 alelos que lo distinguen y lo diferencian. Así también existe Elohim como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es solamente un objeto que circule entre Dios Padre y Dios Hijo, sino que bíblicamente sabemos que tiene personalidad propia. Efesios 4:30 nos explica que nosotros no debemos contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene su personalidad propia, así como la tiene Dios Padre y la tiene Dios Hijo. Las almas
de Dios Padre y de Dios Hijo respiran el Espíritu Santo, y ninguna otra cosa podría estar en el equilibrio perfecto de la unidad de nuestro Creador. ¿Hay verdadera unidad en Elohim? Ya estamos conversando que sí. En Mateo 28:16, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús, ya resucitado, les había indicado, y al verlo lo adoraron, aunque algunos dudaron. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, discipulad a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La instrucción de Jesús: bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después vemos en Hechos 19:3, donde se encuentran con personas que habían sido bautizadas. Y dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces Pablo dijo: Juan bautizó al pueblo con bautismo de arrepentimiento, diciendo a los que acudían a él que creyeran en Jesús. Y al oírlo fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Claramente entonces, el bautismo en el nombre del Señor Jesús es diferente del bautismo que practicaba Juan el Bautista, que era un bautismo de arrepentimiento. Y en Hechos 19:6 leemos: y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaron. Fíjese que los bautizaron en el nombre de Jesús. Y Mateo 28:19 decía la instrucción de Jesús: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en vez de desestimar o rechazar el que bautizaran en el nombre de Jesús, lo confirma y ratifica como algo correcto al derramarse sobre ellos, al imponerles las manos y que ellos hablaran en lengua y profetizaran. Está siendo confirmado por el Espíritu Santo que el bautismo en el nombre del Señor Jesús es igual al bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no desautoriza ese tipo de bautismo, lo respalda, lo ratifica y lo apoya. En 1 Corintios 15:28 dice: y cuando les hayan sido sometidas todas las cosas a este Jesús resucitado, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hay una gran unidad, una hermosa unidad en la persona de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y esa unidad ya la dijo Deuteronomio 6:4, donde dice: escucha Israel, Jehová tu Dios, Jehová unido es. La palabra que usó es echad, unido. Dios entonces está unido, y Dios Hijo honra a Dios Padre, y el Espíritu Santo fluye en Dios Padre y en Dios Hijo, y también por misericordia de Dios, nosotros, al haber creído en Él, hemos sido sellados en el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, que es persona también en Dios y que está en la propia naturaleza de Dios, es el encargado de abrir nuestro entendimiento y de mostrarnos sus maravillas y su grandeza. Entonces vemos cómo este Jesús es engendrado con el término kujul, que significa girar en forma espiral, de antaño, antes de la creación. O sea, es una organización de la naturaleza de Dios para crear. Entonces, claro, Él se organiza para crear y por tanto es Hijo. Y Dios Padre es más antiguo que Él. De ahí en adelante entonces, antes de la creación, se individualiza como Hijo, Dios Hijo. Y podemos verlo unido con Dios Padre y con el Espíritu Santo, diciendo en la creación: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, donde dice varón y hembra los creó, crea al hombre, distingue al hombre de la mujer, distingue a Dios Padre de Dios Hijo, y tanto el hombre como la mujer respiran, así como el Hijo y el Padre respiran. Que Dios bendiga sus vidas. Este es un estudio bastante hermoso que ayuda a contextualizar la noción de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo y visualizar los distintos roles que tiene cada uno
en el desarrollo perfecto del plan de Dios. Me bendice mucho poder compartir con usted esta palabra y quiero que Dios le siga derramando mayor conocimiento y mayor visión de su palabra. Que Dios les bendiga.